Buenos días, nos vamos a volver a presentar. Mi nombre es Ochiato Paula, licenciada, trabajo en UCI 45 y mi compañera... Yo soy Miriam Centurión, trabajo en la UCI 44. Quiero hacer la introducción. Bueno. No, hola chicos, de mí se acuerdan, Gladys, soy la supervisora de las terapias intensivas. En nuestro simulacro previo, una de las cosas que yo había aclarado, que quiero que esto quede claro, porque nosotros por ahí pensamos que hay cosas que nacen de la nada y la verdad todo es un proceso y una evolución. Hace 30 y pico de años, cuando se abrió el hospital, van a ser 35 este año, un grupo de enfermeros jóvenes pensábamos en cómo evitar que los niños se vayan con más lesiones con las enfermedades de base que había venido. Y la verdad que sin darnos cuenta, vieron que el primer año estudiamos historia de la enfermería o modelos de atención de enfermería, y una de las cosas que sin querer empezamos a aplicar y que está vigente hoy, y ahora las chicas lo van a mostrar de esa manera, es el modelo de Henderson, que es trabajar sobre la prevención de riesgos. Así que un poco con el tiempo fuimos armando protocolos pequeños, pues más grandes, después por supuesto siempre interdisciplinariamente, pero bueno, en estos rasgos de la prevención de riesgos que van a presentar las chicas tienen que ver con intervenciones autónomas de enfermería e interdisciplinarias, en la cual nosotros somos casi diríamos actores necesarios, partícipes necesarios para que suceda. Así que bueno, ellas ya se presentaron, pero bueno, son dos enfermeras de terapia intensiva de hace ya unos cuantos años, aunque parecen tan jovencitas y tan chiquitas, pero ya hace mucho que están trabajando en terapia, y la verdad que bueno, entendieron el modelo y las dos apuntan en la tarea diaria a estas consignas que tienen que ver con tratar de que los nenes que no se vayan con daños que provocamos nosotros y para tratar de recuperarlo su patología de base. Así que bueno, las dejo en muy buenas manos. Bueno, bien, vamos a proyectar, que era este, ¿no? Sí. Ahí va. Ahí está. ¿Se ve bien la presentación? Bien, buenísimo. Bueno, vamos a comenzar con la presentación de prevención de eventos adversos asociados al cuidado de la salud. Vamos a pasar por la definición de seguridad del paciente, que es la prevención de los daños asociados a la atención médica. Las acciones para la seguridad del paciente son un conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos, metodologías que velan para minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso o mitigar sus consecuencias. Bueno, para entrar en profundidad en seguridad del paciente tenemos que tener en cuenta un par de definiciones. El error es la falla para completar una acción tal como fue planeada o el uso de un plan equivocado para lograr un objetivo. Puede ser por una acción, por hacer lo que no teníamos que hacer, puede ser por omisión, por no hacer lo que había que hacer. El incidente de seguridad es un evento o circunstancia que puede ocasionar un daño. El error latente son las fallas en el diseño, en la organización, en el entrenamiento o el mantenimiento de los sistemas, que pueden pasar inadvertidos. ¿Qué significa esto? Supongamos que tenemos en la gaveta de medicación del paciente Fernández 2 frascos de medicación de igual tamaño, mismo color y con unas etiquetas similares. Una tiene paracetamol y la otra tiene hidrato de cloralo. Significa que existe un riesgo de un daño hacia el paciente que pasa inadvertido. Casi falla. Casi falla es el incidente en el proceso asistencial, pero que no alcanza al paciente. Preparamos una medicación, la llevamos al box del paciente, la madre del paciente ve que la medicación que estoy llevando no es del mismo color habitual al que se le administra y advierte. Enfermería va, se fija en las indicaciones médicas y corrobora que la medicación no es la correcta. Entonces es un error, pero que no llegó a ser un daño para el paciente, no es una falla. El evento sin daño es un incidente en el proceso asistencial
que alcanza al paciente, pero no causa un daño. Pasé la medicación incorrecta al paciente, pero esta medicación no provocó ningún efecto adverso. El evento adverso, que este es en el cual nosotros tenemos que focalizarnos para tratar de evitarlo o reducirlo al mínimo. Es un incidente que provoca una injuria, un daño al paciente. No es intencional. La consecuencia del cuidado de la salud y no de la enfermedad misma, ¿sí? Y el evento centinela es el evento adverso que puede generar la muerte o la lesión física o psicológica. Mayormente el evento centinela, en lo que es una lesión física, puede sufrir la pérdida de un miembro o la función del mismo. ¿Y por qué se le dice centinela? Porque una vez que apareció, se inicia la necesidad de una investigación y de respuesta inmediata para evitar su recurrencia. La infracción. La infracción es el desvío de esas normas que ya existen en la institución, las reglas y los procedimientos operativos. Es cuando una persona, un ejemplo, un chico está pasando una medicación oncológica. Este chico va a la sala de juego sin supervisión de enfermería y sigue pasando esa medicación. Eso debería ser una infracción. Y el análisis de la causa raíz es un proceso sistemático y reiterativo, mediante el cual se identifican los factores que contribuyeron a que ese incidente suceda. Se hace una secuencia cronológica de los sucesos, preguntándose repetidamente por qué sucedió hasta que se haya dilucidado la causa de inicio. Y acá es donde llegamos a lo que nosotros deberíamos tener en claro, y la seguridad del paciente se basa en el reporte de los eventos. Este sistema de reporte de eventos tiene como objetivo aprender a partir de las fallas y volcar este aprendizaje en la mejora de la seguridad. Bueno, acá en esta imagen, que fue creada por James Reason, que es un psicólogo británico, pone en ejemplo el queso suizo. Él dice que para que exista un accidente deben haber fallado todos los sistemas de barrera, las defensas, las barreras que existieron, fallaron desde el inicio hasta el final. Hubo una acción insegura donde falló la supervisión y eso significa también que falló la organización. Este psicólogo publicó un libro en 1999 que se llama Errar es humano. En este libro plasmó unas cifras alarmantes sobre la cantidad de muertes que existían de pacientes ocasionados por prácticas médicas. Entonces, en base a estas cifras que oscilaban entre los 48.000 muertes a 98.000 muertes anuales por errores en las prácticas médicas, la OMS, junto a la Joint Commission International, crea las 6 metas internacionales en las cuales hoy nos vamos a basar. Bueno, la primer meta internacional a cumplir que estamos llevando a cabo acá en el hospital es, una de ellas es la identificación del paciente, que es un proceso que permite que todas las acciones del equipo de salud sean realizadas al paciente correcto durante está en la internación o de manera ambulatoria. Acá en el hospital, al ingreso del paciente, se le coloca una pulsera identificatoria que tiene los datos, los apellidos, si tiene más de un apellido, y los nombres, la fecha de nacimiento, la fecha de ingreso, la fecha actual, y también tiene la historia clínica y un número de legajo que sería todos los procedimientos que se le van a hacer durante esa internación o durante esa hospitalización, aunque sea en hospital de día, por ejemplo, que ingresan y egresan. También se coloca en la unidad del paciente un cartel que tiene todos los datos y también
el mismo sticker que lleva en la pulsera el paciente. Esto lo que nos garantiza es que todos los procesos que se hagan con ese niño durante esa internación o durante esa atención diaria sean correctos. Porque bueno, también actualmente, lamentablemente, ha sucedido, no acá, pero hemos tenido noticias, que incluso se han entregado niños fallecidos erróneamente por estar mal identificados. Nosotros, entre las intervenciones de enfermería, primero hacemos el lavado de manos antes de tener contacto con el paciente y vamos a verificar si el niño, siempre que nos ingresa, que los vamos a atender, vamos a preguntarle a la madre o al niño cómo se llama, y recién ahí vamos a mirar en su pulsera o vamos a mirar en la cartelera si es coincidente para poder realizar la intervención que vamos a hacer. Luego de este chequeo, también vamos a ver si el paciente está ingresado en el sistema y si la pulsera que tiene es del tamaño adecuado. Tiene que estar bien adherido y le vamos a hacer educación a la familia para que entiendan que la correcta identificación del niño lleva a que todos los procesos que se le van a hacer sean los que son para él. Y luego vamos a documentar, o sea, hacer el registro de todo lo que hemos hecho. En la meta 2 es la comunicación efectiva. Comunicación efectiva con todo el equipo de salud para que todos sepamos lo que se espera realizar con ese paciente. Como es en el pase de guardia, tiene que haber información precisa y tenemos que hacer una escucha activa del compañero que nos está pasando la guardia, o si nos están pasando información crítica, también siempre tiene que ser una escucha activa. Tenemos que tratar de no estar en otra cosa a la vez. Y cuando nos dan una orden en una urgencia, tenemos que aplicar escuchar, repetir, para que el médico que nos está dando la orden pueda hacernos nuevamente el feedback para ver si lo que hemos entendido está bien. Recién ahí lo vamos a preparar y lo vamos a administrar. Luego de eso lo vamos a documentar y vamos a asegurarnos de que el médico haya hecho la indicación, que en ese momento no la va a hacer porque es de urgencia. Si estamos recibiendo un llamado telefónico y se nos administra también información crítica, tenemos que saber quién nos está dando esa información, tener a mano dónde anotar, y ahí también vamos a hacer una escucha activa y vamos a anotar lo que nos están transmitiendo, y luego tenemos que repetirlo para asegurarnos de que la información está correctamente entendida. Y ahí recién vamos a transmitirla a quien corresponda. Esa sería la manera correcta. Bueno, acá en esta imagen lo que estamos viendo es lo que acabo de explicar. La escucha activa por parte del receptor se escribe. Por ejemplo, acá está lo que dije anteriormente, el resultado del laboratorio. Y bueno, después se lee y se vuelve a emitir. Eso también es válido para esta escucha activa, por supuesto, para cuando uno hace un cambio de guardia. En enfermería, que hacemos cambio de guardia, tener presente que lo que vamos a informar sea el estado actual del paciente, la información crítica, los cambios críticos y lo que se espera durante todo el día, durante nuestra guardia, y lo que se planificó durante todo ese día para hacer con ese paciente lo que se espera, y son nuestra planificación de enfermería para que tenga una continuidad. Bueno, acá en esta imagen lo que vemos es la meta 3, que es el manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo. Bueno, en cuanto a esto, acá en el hospital se maneja
el médico escribe la indicación, hay en nuestro caso, un personal de farmacia que va a chequear todos los cambios que hay y lo va a ingresar al sistema. Una vez que está en el sistema nos van a enviar la medicación, nos van a poner en los distintos gavetas de cada paciente y nosotros después ahí recién vamos a poder chequear si es el medicamento correcto, el paciente correcto, la dosis correcta, la vía correcta y la hora correcta. También tenemos que ver si la medicación, el vencimiento, y por supuesto que tenemos que prepararlo y administrarlo nosotros mismos. Hay que hacer la documentación de esto y también tenemos que verificar que la velocidad de la infusión sea la correcta. Por supuesto que si también nosotros vemos que hay alguna reacción en el paciente, vamos a modificar incluso la velocidad de esa infusión. Y también tenemos que estar atentos a que si hay alguna reacción en el paciente, como un rash o cambios en su temperatura, etc. Los medicamentos de alto riesgo, como ser la heparina, la insulina, medicación oncológica, tienen que estar en un lugar de almacenamiento diferente. Todos tenemos que ser conscientes de que esa medicación tiene que estar en un lugar apartado. Y si nosotros vemos, como por ejemplo en este caso, hace poco nos mandaron paracetamol, que es muy similar al frasco ampolla de la solución fisiológica, también tener en cuenta de ponerlo en un lugar apartado. Y etiquetado. Por ejemplo, acá nosotros el cloruro de sodio y el cloruro de potasio, bueno, están diferenciados por colores. Entonces ya uno sabe el lugar a donde está y los colores igualmente no deja de chequear, pero eso es importante para la alarma visual, ya tenerlo predeterminado. Bueno, sí, en algún momento con relación a las insulinas o como ser cualquier otra medicación, acá nosotros disponemos de carteleras de medicación que son de alto riesgo para poder chequear en el momento si tenemos dudas sobre un lugar de aplicación de la medicación. O también disponemos de los boletines CIME que están tanto en las computadoras como están colgadas online. Acá, por suerte, bueno, tenemos los avances que están, las etiquetas que vienen para los sinotrópicos en color rojo. Ahí mismo ya podemos también complementar con la primer meta, que sería la identificación del paciente, que tiene un lugar ya la etiqueta donde colocar la identificación del paciente. En este caso, como dije, los sinotrópicos van en rojo, y si tenemos otra infusión está en blanco. Los opioides están caracterizados acá por ser de color celeste, y ese que es como amarillito vendrían a ser los otros pseudoanalgésicos. Tenemos también en la utilidad de las bombas de infusión que tienen también alarma visual, que es para cuando están correctamente infundiendo, están en verde, si no están en rojo, o si no, si está pausado en naranja. Eso antes de sonar una alarma sonora. Sí. Bueno, en la meta internacional 4, la de cirugía segura, bueno, nosotros acá particularmente en la UCI lo que nos ocupamos es de que el paciente tenga los baños prequirúrgicos, de hacer el tratamiento antibiótico terapia previo o cualquier otra medicación como puede ser algún corticoide que necesite previo inmediatamente a la cirugía. Esa sería
nuestra función previo al quirófano. Pero bueno, en la meta internacional 4, en el hospital, lo que tiene que ser también es el cirujano previo venir a hacer el consentimiento informado y ya hacer la marcación previa antes de ingresar a quirófano. En quirófano tienen su lista de verificación de seguridad, que bueno, es previa a que el paciente tenga su inducción analgésica, que son bueno, unas verificaciones que va a hacer enfermería y que va a hacer el anestesista y también el cirujano, que son cada uno propios de que le corresponde a cada uno. Entonces acá tenemos que la enfermera confirma procedimiento, ayuno, baño prequirúrgico y la historia clínica. Por supuesto, también acá aplicamos ya que tenga la pulsera identificatoria, ahí vamos aplicando las diferentes metas que estuvimos viendo. Y el anestesista hace su verificación también de si ha sido o ha tenido alergias previas, hemorragias y vía aérea difícil, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, eso ya es todo más intraquirófano, que nosotros no nos vamos a extender mucho en este tema porque sabemos que está, pero no estamos ahí. En la pausa quirúrgica se presentan todo el miembro del equipo de cirugía y se presenta el cirujano, las enfermeras, el anestesista y las instrumentadoras. Bueno, eso sería antes de la incisión cutánea. Y luego, antes de la salida, se vuelven a confirmar el nombre, el procedimiento, el recuento de las gasas, el control del instrumental, las muestras que estén, si se han tomado todas correctamente etiquetadas, cuánto duró la cirugía, si hubo alguna complicación, y el parte quirúrgico que tiene que quedar escrito, y el parte analgésico también que tiene que quedar escrito y documentado. Esto, sí, ¿no? Continuamos. Bueno, la meta 5, esta se basa en la reducción de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. ¿Por qué se plantea esta meta 5? Los pacientes que entran y quedan internados en la unidad de cuidados, tanto intensivos como en las salas, entran por un diagnóstico, por una patología, y la idea de esta meta es reducir que se le sume una complicación más a ese paciente que tenemos internado. En el 2016, en Argentina, un estudio nacional de diagnóstico de institucional y de prevalencia de infecciones asociadas al cuidado de la salud reveló que de 744 pacientes, 32% presentaron infecciones asociadas al cuidado de la salud. La verdad que es un número bastante importante, en el cual las primeras 4 causas fueron neumonía asociadas al respirador, las infecciones primarias a la sangre, que es cuando nosotros manejamos los catéteres centrales, las infecciones del tracto urinario relacionadas con la inserción, la permanencia y el cuidado de las sondas vesicales. Y después están las infecciones del sitio quirúrgico, las infecciones de piel y partes blandas. Esta situación realmente obliga a todo el equipo de salud para tomar y conocer el problema que ocasiona las infecciones asociadas al cuidado de la salud y programar acciones para poder lograr una gestión adecuada. Así como nosotros somos los primeros soldados de la primera línea de batalla, tenemos la herramienta
y el arma principal para combatir con estas infecciones asociadas al cuidado de la salud, que es la higiene de mano. Está sumamente comprobado que una higiene de mano bien realizada reduce ese número de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Para esto tenemos los 5 momentos. Esta imagen que ven ustedes de un paciente en una cama es la misma imagen que nosotros tenemos en el ingreso de todos los box de pacientes y en los box abiertos, ¿sí? Esta cartelera la tenemos siempre presente. Son los 5 momentos. El primero es antes del contacto con el paciente. El segundo es antes de una técnica séptica. ¿Qué significa esto? Que si yo entré al box del paciente, le controlé los signos vitales y voy a hacer la curación de una vía, me debo volver a hacer la higiene de manos, por más que yo ya me la hice anteriormente. El tercer momento es después del contacto con los fluidos, el cuarto es después del contacto con el paciente y el quinto es después de retirarme del entorno del paciente. Bueno, nosotros en terapia intensiva tenemos un montón de protocolos implementados, pero los principales para poder combatir y ayudar a prevenir las infecciones asociadas al cuidado de la salud son protocolos en prevención de lesiones por presión, el protocolo de prevención de neumonías asociadas a la asistencia mecánica respiratoria, el protocolo de prevención de lesiones oculares y el prevención de infecciones del tracto urinario asociados al sondaje vesical. Acá en esta diapo colocamos 4 imágenes. En estas imágenes nosotros podemos ver 4 pacientes lesionados. Acá es importante que tengamos en cuenta que las lesiones no son solo provocadas porque no movimos al paciente o no lo rotamos, sino que a medida que fue avanzando la ciencia, la tecnología, tenemos un montón de dispositivos médicos que ayudan al paciente, pero si no lo sabemos manejar, podemos ocasionar un daño en el mismo. Entonces, en la primera imagen hay una lesión de un estadio 1, ¿sí? En el piecito del paciente, provocado por una llave de 3 vías. En la segunda imagen, el pacientito tiene una lesión de grado 1 en la zona occipital. Y en la tercera imagen, el lado izquierdo, tenemos un paciente que ya tiene una lesión de grado 2. Significa que la primera capa de la piel del chico fue lastimada. Y en la última imagen, la de abajo, es un pacientito que antes de estar en asistencia mecánica respiratoria pasó por un BNI. Y ese BNI provocó esa lesión de grado 1 y grado 2 en la piel. Nosotros actualmente en las terapias hacemos una valoración del riesgo del paciente por lesionarse, ¿sí? Nosotros utilizamos la escala de Bradencourt modificada, ¿sí? Porque esta escala se utiliza en los chicos que tienen más de 31 días hasta los 14 años. ¿Qué evaluamos acá? Evaluamos la movilidad del paciente, la actividad, el sensorio, la humedad de la piel, la fricción, que es la cizalla, la fricción que se provoca en mover o desplazar el chico, la nutrición y la perfusión oxigenación. En esta escala vamos a tener una sumatoria de puntos. Si nos da menos de 16 o igual de 16, significa que nuestro paciente tiene riesgo de tener una lesión por presión. Esto significa que los sistemas de alarma de todo el equipo de salud se deben activar para evitar que eso suceda. Hace poco, acá en el hospital, con ayuda de un comité que se implementó para prevenir lesiones por presión, se hizo un corte el día justamente el 19 de abril, a donde participaron las áreas del hospital, ambulatorio 1, ambulatorio 2, todas las terapias intensivas, todos los SIM, la NEO
y el CAIPO. La población que se estadió fueron, la mayor población nuestra fue de 0 a 5 años. Bueno, los sexos es casi la mitad. Y las escalas que se utilizaron fueron la Braden-Q, que es la que les mostré recién. Hay una escala que es neonatal, que se utiliza para los chicos de 0 a 30 días, y la de Braden, que es para mayores de 14 años. Por lo que ven en la torta, el 83% corresponden a los chicos que tienen más de 31 días hasta los 14 años. Bueno, ¿y qué pasó con este corte que se hizo? De los 373 pacientes que se evaluaron, el 78% dio que era de bajo riesgo de tener lesiones por presión y el 21% de alto riesgo. Acá es importante que tengamos en cuenta de que los pacientes que van a tener más riesgo de tener lesiones son los chicos que se encuentran en terapias intensivas o en terapias intermedias. Las lesiones por presión que se encontraron fueron 25 de un estadio 1, que es las que les mostré en el piecito del paciente, es un ejemplo, 4 fueron de estadio 2, 3 fueron de estadio 3, que ya pasaron las 2 capas de la piel, y una sola que se encontró, que fue la más grave, que es cuando la piel ya se encuentra necrosada. Lo que nos faltó en este corte es poder discriminar si son intra o extra hospitalarias. Bueno, y ahora vamos a pasar a la meta número 6, que es la prevención de caídas, ¿sí?, de los pacientes. Ahí en la foto que pusimos acá en el flyer, en la diapo, se ve una unidad de terapia intensiva armada, con las barandas y las chichoneras colocadas, y hay algo que hay un detalle en esta imagen, que es en donde se encuentra la cartelera con la identificación del paciente, que tiene una etiqueta de color rojo. Bueno, nosotros en el hospital utilizamos una clasificación de pacientes de riesgo de caída para poder otra vez aumentar los sistemas de alarma si en el caso de que este chico tenga una categoría de alto riesgo de caída. Se utiliza una escala de riesgo que se llama Humphrey-Dumpling, ¿sí?, que es para los chicos de menores de 16 años, que en base a esta clasificación se hace también una sumatoria de puntos en donde influye la edad del paciente, el diagnóstico que tiene, si el sensorio, ¿no?, si está consciente, inconsciente, los factores ambientales externos, si es un chico que tiene ya antecedentes de caídas de la cama, también acá importa si viene procedente de una cirugía, si tiene pseudoanalgesia, todos esos son factores que pueden llegar a provocar que aumente el índice de riesgo de que este chico se caiga. Entonces, si nos da un menor de 7, el riesgo es bajo y llevaría un color verde. Si da entre 7 a 11, el riesgo es moderado, la etiqueta sería amarilla, y si da mayor de 12, el riesgo es alto. Nosotros en la terapia realmente clasificamos a todos los pacientes que tienen un riesgo alto, porque todos nuestros pacientes tienen seguramente, y lo sabemos, algún desencadenante que provoque que ese índice aumente. Ahora, si el chico es mayor de 16, se utiliza otra escala, que es la Downton, y esta también, si el número es mayor de 2, va a ser de alto riesgo. Continuamos igual clasificando a los pacientes en terapia intensiva como que son de alto riesgo. Ahora, las intervenciones de enfermería es lo que venimos hablando, identificar el déficit cognitivo y físico que puedan aumentar la posibilidad de las caídas, identificar las conductas y factores que aumenten este riesgo de caída, tener las barandas elevadas o de las cunas, usar las chichoneras. En el caso de ser necesario, habría que usar, si hay que usar sujeción.
y también orientar, y esto es muy importante porque si nosotros tenemos a nuestro paciente acompañado por el familiar, que el familiar sepa cuáles son los factores de riesgo al cual está expuesto el paciente, ¿sí? Como por ejemplo, nosotros antes de que un papá salga de la terapia, le preguntamos si las barandas las levantó, si el chico está sujeto, que son cosas que por ahí pasan de largo y pueden llegar a provocar un error y un daño en el paciente. Bueno, esas fueron las 6 metas internacionales que planteó la OMS, con las cuales nosotros hoy en día nos manejamos acá en el hospital. Y bueno, y las conclusiones sobre esto es que la construcción de una cultura institucional para promover la seguridad y mejorar la calidad del proceso de atención en la que los profesionales de salud adopten prácticas seguras es el punto de partida para prevenir los errores y disminuir al mínimo posible la incidencia de eventos adversos. Debemos reconocer que el daño existe en los pacientes generados por el cuidado de la salud. Fomentar el trabajo en equipo, mejorar la comunicación entre los pares, impulsar estrategias para desmitificar la sanción, porque acá esto es muy importante también. Uno a veces no hace el reporte porque tiene miedo que venga la sanción. Entonces hay que tratar de trabajar en esa cultura de seguridad de la institución para que eso se desmitifique. Y contribuir en reforzar la cultura de la seguridad. La revisión, la actualización, la creación de los protocolos necesarios para garantizar la seguridad de la salud. Valorar la seguridad del paciente como principal prioridad, apoyar el reporte de eventos adversos para trabajar en ellos y la valoración del aprendizaje, de la organización, focalizando en mejorar el sistema, más allá del aprendizaje individual. Y acá esta imagen me la facilitó un médico, que lo quiero mucho, que esto, ¿qué es lo que dice acá? Que en el teclado la tecla del error está siempre. Así que erradicar el error es imposible. Aceptar el status quo es inaceptable. Evitar y minimizar el daño es imprescindible. Instalar la cultura de seguridad es imperativo. Muchas gracias. Excelente presentación. Paula, la verdad, excelente. Yo quería hacer algunos... Para, porque me faltó esto. Adelante. Bueno, el reloj. ¿Se ve de ahí? Bueno, este es una prueba piloto, ¿sí? No sé si se ve un poquito, ahí me voy a acercar un poco más, ¿sí? La idea es colocar este reloj en los box de los pacientes con esa escala que les comenté, que es de alto riesgo de tener una lesión, y no solamente enfermería, ¿sí? Sino médicos, kinesiólogos, cada vez que se hace una placa, ir moviendo la aguja del reloj. De esta manera nosotros vamos a tener en cuenta cuándo fue la última vez que se movilizó. El problema es que sigue la sala de reunión abierta las imágenes y no se ve reloj. Ya lo Entonces, saco, no, déjalo. no, que saco el muchas gracias. Para que salga, ahí está, ahora sí. ¿Ahí se ve? Sí, es que se veía chiquito porque salían chiquito en el Zoom, porque estaba la sala, las imágenes puestas. Ahora sale bien. Gracias, Félix. Perfecto. Está como salido de la pared. Ahí está. Ahí. Toma, Paula, te lo doy a vos. Bueno, ya está, bueno, era eso, queríamos mostrarle de que, bueno, acá de a poco se va tratando de trabajar en esto, en lo que es la seguridad del paciente, y bueno, quizás con pequeñas acciones se pueden lograr grandes cambios. Bueno, preguntas, chicos, o aportes. Mientras tanto, yo quería hacer algunos comentarios. Lo que dijo Paula es tal cual, digamos, y a veces hay problemas con el reporte, por lo que decía, de la cultura de la punición en lugar de una cultura de generar un sistema más seguro. Y tener un registro de los eventos adversos, de cuántas úlceras de córneas, caras, caídas o errores de medicación,
es uno de los 10 indicadores de calidad de un servicio de terapia intensiva pediátrica o de adultos. Y por supuesto acá hay un temor, no tienen por qué identificarse la persona que hace la denuncia, ni siquiera el que cometió el error, sino el que lo detecta. Y si uno tiene un registro, puede medir lo que está pasando, tomar conductas, saber cuáles tiene que priorizar y tratar de modificar los resultados. Yo les cuento que hace unos 8 años más o menos fui director de una beca de investigación sobre eventos adversos, y a pesar de haber ido hablando con cada uno de los turnos de enfermería y explicando lo que era el registro con ese buzón y qué sé yo, un día me cayó el sindicato por una denuncia de que esto iba en contra de las enfermeras y qué sé yo. Los sindicalistas eran enfermeros que habían empujado camillas conmigo durante las noches de guardia, digamos, durante muchos años, me creyeron, les expliqué, los hice participar de cada una de las presentaciones que hicimos de la beca y de los resultados, y colaboraron totalmente con nosotros, pero existe este temor de punición hacia el que comete un error. La otra cosa es que el 60% de los eventos adversos tienen que ver con la medicación. Lo que pasa es que son tantos pasos, desde que uno lo indica, hasta que quién lo prepara, cómo se diluye, cuándo se lo dan, a qué hora se lo dan. Y esto incluye un problema que nosotros hemos tenido, que es la sincronía de horarios de medicación de la terapia y de la sala, que no siempre son iguales, y entonces resulta que un paciente recibe un antibiótico, perdió una dosis o recibe el doble de la dosis por esta falta de sincronía que uno tiene que considerar. La otra cosa, nosotros hemos tenido, por ejemplo, hidrato de cloral en 2 concentraciones preparadas. El hospital lo preparaba al 5% y al 50%. Y tuvimos enormes problemas por errores, con lo cual lo que hay que tratar es de tener concentraciones únicas. Digamos que farmacia no nos provea más de una concentración. Y la otra cosa es que las terapias y las guardias están más propensas a tener errores por las situaciones de emergencia, y además porque hay un cambio. Ustedes vieron lo que son las hojas de indicaciones, 1 o 2 hojas con 14, 15 indicaciones, se cambian las indicaciones, a veces se olvida de tachar la que no va más, y todos estos son factores de errores que uno tiene que tener en cuenta. Una de las cosas que comentó Paula, comentaron los dos en realidad, son de las etiquetas con los códigos de colores. Son códigos de colores internacionales, y a veces los anestesistas que trabajan mucho con esto, nosotros cuando preparamos esto, que lo trabajó el Comité de Drogas de Alto Riesgo, tuvimos que ir, porque ya los anestesistas usaban, de tratar de respetar los códigos internacionales, tratar de convencer a los anestesistas que usen los mismos códigos. Y por otro lado, hay códigos muy estrafalarios, que sea una etiqueta que se pueda fabricar acá. Porque había algunos que eran verdes con rayas negras. Para las drogas curarizantes, acá, con cierto humor negro, los anestesistas usaban una verde con una calavera como si fuera una cosa de pirata, cosa de veneno. Imagínense una madre viendo una calavera, una medicación que le está pasando con el símbolo del veneno. Es decir, que esto tiene que ver con la comunicación, y con la comunicación que uno tiene que tener con todos los sectores del hospital. La otra cosa es, paciente que viene de quirófano, hay que sacar todos los goteos que tienen y poner los nuestros, porque los anestesistas suelen usar concentraciones distintas. Entonces, eso es algo que uno también tiene que tener en cuenta. Y con respecto a la escala de Humpty Dumpty, ustedes recuerdan que Humpty Dumpty es una canción infantil inglesa sobre un huevo, que es un personaje que se sienta arriba de una muralla, se cae y se hace bolsa, digamos, se destruye todo. Entonces, no es casual, porque lo hemos tenido pacientes que se han caído de la cama y que tuvieron lesiones severas, porque la madre no nos avisó que se había ido, por ejemplo, y había bajado la baranda. Así que bueno, estas cosas, estos comentarios, digamos, para agregar
a lo que ustedes muy bien expusieron. Yo lo que sí quería agregar era dos cosas. Primero, gracias a Dios, hace años ya que nosotros, todos los que son los errores, los consideramos no punitivos, digamos, y sí reflexivos. Sí nos sentamos a analizar el proceso, qué es lo que provocó. Yo les voy a contar una historia. Una vez en la caja de solución fisiológica se puso clorurado hipertónico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque farmacia mandó eso por error en lugar del fisiológico. El ayudante de servicio, que es el que llena las cajas, puso el clorurado hipertónico. Quiero ser breve, pero bueno, fue la tragedia más grave que tuvimos nosotros de estos errores, cadena de errores, ¿sí? Y los enfermeros, porque fue todo el equipo, preparó todas las medicaciones que tenían que vivir en fisiológico con el clorurado hipertónico. ¿Está? Así que se imaginan la cantidad de eventos adversos que tuvimos esa mañana. Porque fue una mañana de un sábado, nunca me veía porque encima no me gusta venir los sábados al hospital. Así que me acuerdo perfectamente que fue un sábado. Entonces, cuando uno hizo el análisis, ojo, en el medio una enfermera presentando la renuncia que quería colgar la cofia. O sea, toda una escena, otro que decía, no, yo no fui, y había sido. Bueno, todas las cosas que pasan en una situación tremenda, porque fue como que chocó un colectivo, que volcó un micro en la ruta, digamos, que eran varios los que recibieron, sí, muchos quesos suizos. Había muchos. Entonces, bueno, fue muy complicado. Hoy, bueno, uno lo puede contar, los que estuvieron en esa época se deben acordar, porque hace bastantes años, y la verdad que, gracias a Dios, en ese momento ya con otra supervisión de área, ya teníamos en nuestra cabeza que esto había que analizarlo desde el principio y ver dónde había comenzado el error y tratar que eso no vuelva a suceder. ¿Bien? Porque fue una tragedia. Fue una tragedia. No voy a contar el desenlace porque no viene al caso. Pero bueno, sí, este queso que mostró ella, eso fue tremendo porque desde el principio, desde el comienzo, que es preparar un pedido de farmacia, empezó el error. Claro. Y terminó la ejecución en el paciente. ¿No? Entonces, es muy importante conocer cuando, por más chiquito que sea, sucede un evento adverso para poder analizar cuál es el proceso que provocó, dónde fue, en qué pedazo de ese proceso se cometió el error, para tratar de reflexionar con las personas y que no vuelva a suceder. ¿Sí? Porque bueno, lo hecho está. Cuando está la lesión por decúbito, ya está la lesión por decúbito, ¿sí? Pero uno tiene que trabajar por qué sucedió eso, qué es lo que pasó, no analizamos bien, no valoramos bien el riesgo, algo sucedió, ¿sí? Y después la otra cosa que quería aclarar es que antes, yo que soy más viejita, antes de conocer el Braden-Q, hace unos años, la lesión de enrojecimiento para nosotros no era lesión por decúbito. No la contábamos, o sea que de todas las lesiones que teníamos, no contábamos las de enrojecimiento, así que calculo que deberíamos duplicar la cantidad de lesiones que nosotros creíamos que teníamos. Entonces, una vez que implementamos el Braden-Q, es como que vimos la realidad de la milanesa. Entonces, bueno, esto también está bueno que empecemos a valorar que el enrojecimiento que no presenta decoloración durante la compresión, es lesión por decúbito, es lesión porque estoy... y eso también que más allá de la rotación y del reloj que está bárbaro y qué sé yo, a veces hay niños, nosotros tenemos chicos en ECMO que son altamente críticos, gravísimos, que tenemos poco margen de rotación, poquísimo margen, porque corren riesgo que el chico se decanule y entonces pierda el procedimiento, igual que los chicos en alta frecuencia, o los chicos con trauma de cráneo, que necesitan una posición media obligatoria. No es necesario rotarlos como si fueran milanesas, es micro rotaciones, retirar el sitio de apoyo por un rato, modificar el sitio de apoyo. Creo que hay que empezar a utilizar esa terminología, porque eso dice rotar el paciente. Y a veces la verdad que el paciente no se puede rotar. Entonces, lo que hay que tratar es de modificar el sitio de apoyo. ¿Para qué? Para que no esté todo el tiempo comprimido ese lugar. Eso se puede hacer hasta en el niño más crítico. ¿Tá?
Eso quería decir. Y la otra cosa que quería agregar era que con el tema de las pulseras identificatorias, hoy hicimos, hace 5 años, yo vengo con las pulseras, ¿no? Probamos todas las pulseras que existen en el mercado, porque las madres no les gustaba porque eran duras, las enfermeras decían que les lastimaba, que tenía alergia, los chicos tenían alergia con algunas pulseritas y demás. El que tenía el material adecuado no tenía los tamaños que necesitábamos, o sea, fue todo un proceso largo, todas estas cosas que cuando eran chicas que están divinas y que parece que están implementadas en la época de las cavernas, fue todo un proceso de trabajo, no es que sucedió de la noche a la mañana, todo el equipo interdisciplinario involucrado, hay 2 comisiones que trabajan en esto, de prevenir riesgos en los pacientes, que es el Comité de Seguridad del Paciente y el Comité de Calidad del Paciente, todos ocupándonos de probar pulseras. Yo me bañaba y tenía 2 semanas la pulsera puesta, probando, como soy alérgica venía Bárbaro como testigo, o sea, estas cosas que fuimos haciendo los que trabajamos en estos procesos son el resultado de de que todo el equipo, el doctor, el kinesiólogo, la mucama, todo el mundo se involucre en mejorar ese proceso. No puede ni enfermería solo, ni médico solo, ni nada. Sí, la enfermería hasta las 24 horas, diría, voy a usar el término que utilizó Paulita, somos los centinelas de que eso suceda y detectar por qué no funcionan ciertos procesos o por qué no se llevan a cabo. ¿Está bien? E informar a quien corresponde para reevaluar, porque a lo mejor uno hizo un proceso que parece divino y es imposible de cumplir. Todo proceso tiene que ser factible de cumplir y factible de ser revisado y modificado si es necesario. No es que ya hice el protocolo de prevención de caída y ya está, ¿sí? Porque mañana aparece una cosa nueva y que podemos implementar, poner colchones alrededor de la cama para que no se lastime, esas cosas, y por ahí hay que modificar el protocolo. Entonces, esas son las cosas que yo quería aclarar y que son procesos que yo entiendo que son difíciles de implementar, de controlar, de seguir. No les voy a contar lo que encontré ayer porque si no me da vergüenza. Además, no le puedo contar porque nos siguen sucediendo cosas. Nos siguen pasando cositas que no queremos que pensábamos que estaban resueltas y de repente uno se da cuenta que no, no están resueltas nada y que hay que volver a empezar y revisar y ver por qué no sucede como uno lo diseñó o lo planteó y demás. Siempre teniendo como eje que el nene que está internado en la terapia intensiva hay que tratar de que tenga menos tiempo de internación, la menor cantidad de días de internación, que venga, se saque el tumor que tiene, que se cure de su leucemia, que se cure la bronquiolitis, con la menor cantidad de lesiones provocadas por nosotros, en lo posible. ¿Sí? Por eso el hecho de que tratar de que se vaya sin una traqueostomía, fijando bien un tubo, viendo que no se movilice, que no haya que reintubarlo un montón de veces, pues sabemos que eso cada vez daña más la vía aérea y es candidato seguro a una traqueostomía. Entonces, me parece que son cosas que tenemos que trabajar y trabajar sobre este riesgo. Hay una pregunta, 2 cosas. Acá en el chat nos pone una pregunta que dice, bueno, primero hay montones de felicitaciones y ponderan la elección del tema. Una pregunta es, ¿cuánto tiempo les llevó cambiar la cultura del reporte? Y hoy, ¿quién realiza el análisis de los reportes? Esto lo pregunta Juan José Ledesma desde Posadas Misiones. Bueno. No, todavía cuesta. No, esto que decimos, que parece que lo tenemos resuelto, está resuelto en su 3/4 parte, digamos, porque todavía hay gente que tiene miedo de reportar sus errores. Claro. Si bien los reportes son anónimos y se dejan en ese buzón que vieron, por ejemplo, los protocolos de riesgo de caída los hace en general el supervisor que se encuentra en ese momento por reporte del enfermero y después se analizan junto con los supervisores de área y los jefes en la dirección, y después se hace la reflexión con la persona que le sucedió el evento, sino que tuvo que vivenciar ese evento. No es anónimo lo del paciente, porque si no, no podemos evaluar su estado clínico, pero sí es anónimo quien hace la denuncia o quien crea el reporte.
con los errores de medicación lo mismo, y en general lo que se hace es reflexionar con el equipo, digamos. Por ejemplo, no hace mucho, hace 2 semanas, no me acuerdo la droga, pero bueno, era un inotrópico y una enfermera, se me acuerda del inotrópico, y una enfermera preparó el inotrópico, no era su paciente, estaba ayudando con a su compañera, porque el chico estaba muy crítico, preparó un inotrópico, y en lugar de ponerle un rótulo, le puso el rótulo de otro inotrópico. Entonces, eso sucedió durante la tarde. Pasó la tarde, pasó la noche, y a las 10 de la mañana alguien se da cuenta que lo que decía la indicación no coincidía con lo que estaba colgado. Así que evidentemente era el inotrópico que necesitaba el chico el que tenía ahí colgado, porque hubo un error en el rótulo. Claro. ¿Sí? Porque se cambió al supuestamente indicado y no hubo una modificación de la clínica del niño. Una cosita, la gente de Salta había diseñado como sistema de seguridad un muñequito parecido al de los quemados, que estaba incluido en el chasis, donde ponían la zona donde había una escara y el grado de la escala de Braden-Cook que tenía para que se pudiera hacer un seguimiento y para que la enfermera que seguía pudiera controlar y seguir. No sé si quieren hacer algún comentario sobre esto. O si lo siguen usando, les dio resultado. Si lo siguen usando, porque esa habría sido una iniciativa muy buena de enfermería del Hospital de Salta. Hola, sí, acá presente. Ah, hola. ¿Cómo andás, ¿Cómo Santiago? Están? Bien, todo bien. Sí, en realidad, bueno, lo habíamos iniciado, la verdad que resulta también como todo proceso inicial, cuesta, ¿no?, de que la gente se adhiera a eso, pero lo vamos logrando, realmente nos resultó muy efectivo. ¿Por qué? Porque es uno de los aspectos que cuando uno hace la transferencia de la información, muchas veces dice, se va a lo hemodinámico, a lo digestivo, a lo respiratorio, y nos olvidamos de lo que es el estado de la integridad de la piel. Es como que algo que lo tenemos totalmente olvidado o no entra dentro de la valoración. Entonces, esto, digamos, de implementar esa hoja con el muñequito nos sirvió muchísimo para que sea, digamos, una ayuda visual y podamos, digamos, recordar de que es importante transferir esa información para lo que es la continuidad, asegurar la continuidad de los cuidados. Más allá de esto, por ahí me tomo el atrevimiento de poder por ahí dar una especie de... Lo estuve escuchando, me pareció muy importante, la verdad que muy linda la charla. Nosotros nos costó muchísimo cambiar esta definición, si se quiere, de sujeción versus atado. Los papás cuando entraban a la unidad, lo primero que dicen, ¿por qué lo tenés atado a mi hijo? Entonces, eso, la verdad que empezamos a educar a los papás la diferencia, y a los mismos enfermeros, la diferencia de lo que es estar atado y de lo que es estar sujetado. Cuando hacemos una sujeción, estamos, digamos, cuidando la integridad de la piel, evitar úlceras por presión, evitamos, digamos, tratamos de resguardar en cierta manera la mecánica corporal del niño, que no obstaculizar las articulaciones o no lesionar. O sea, hay ciertos cuidados que uno tiene, digamos, que tener en cuenta para definir lo que es una sujeción de estar atado, ¿se entiende? Y otra de las cositas que nosotros estamos trabajando mucho es sobre la erradicación de los llamados según indicación médica, en las prescripciones médicas. Danilo sin, Lorazepam sin, Midazolam sin, la verdad que es una de las cosas que, a ver, yo siento de que es una puerta grande que abre una habilitación a la autonomía de la enfermería de decir, bueno, está indicado según indicación médica, lo pongo. ¿Se entiende? Y eso es como que muchas veces ayuda a que los eventos adversos, digamos, vayan en crecimiento. Y otra cosa, lo último, lo muy importante que me parece es trabajar mucho sobre el acompañamiento del personal que realiza, digamos, el evento adverso. Si bien esto es una cadena, ¿no?, una cadena de ruptura de eslabones, el personal que lamentablemente llega a desencadenar la descompensación por un evento adverso en el paciente, realmente siento que hay que acompañarlo muchísimo, porque he tenido experiencia de que muchos compañeros, colegas han tenido, digamos, desenlaces, digamos, más allá de lo psicológico, de lo emocional, muy feos. Entonces, me parece que es un punto importante de poder trabajarlo. Muchísimas gracias por dejarme participar.
No, gracias a vos, Santiago. Muchas gracias. Gracias. Hay algo muy interesante que dijiste con respecto a las indicaciones y el SIM, y es que sería deseable que las indicaciones sean impresas y no escritas a mano, y tratar de evitar la utilización de las comas con decimales, porque un 1,2 se puede interpretar como 12. Entonces, ese es otro punto que parece una tontería, pero que, sobre el que hay que seguir trabajando. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por la participación. Gracias por la exposición. Muchas gracias a ustedes por el espacio.